Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por su asistencia. Como no tengo el don de la brevedad, he pactado con Julián que voy a hacer una pequeñísima introducción y nos sentamos y pasamos directamente a ver el audiovisual, que no sé quién tiene más ganas de verlos, ustedes o nosotros, porque hemos visto solo el principio y ya estamos con los nervios. Ayer estuvimos, por hacer una separación muy burda, ayer estuvimos viendo un grupo, un colectivo de fotógrafos que se parecían poquísimo entre ellos. Quizá una de las personalidades que tuvo esa etapa de la fotografía española era que cada uno era de su padre y de su madre. Y eso Manel Esclusa lo estuvo comentando y realmente, y Manolo Sonseca, las cercanías eran extrañas en las temáticas y en las maneras de resolverlas. Quizá el grupo más coherente, que ni siquiera tenía estatus como grupo, es el que está ahora en el Jardín Botánico, donde está Cristóbal Lara, Coldo Chamorro, Cristina García Rodero, Fernando Herráez y Ramón Zabalza, y también Carmen Tubau o Ana Turbau. Emocionante esa exposición, ver todo ese trabajo junto. Salvo ellos, que estaban centrados en el contexto social, cultural y de las tradiciones de España, mucha de la gente que estaba haciendo fotografía entonces, lo voy a leer para ver si lo digo bien, pertenecía a esta especie de paraguas conceptual que lideraba John Sarkowski, el que entonces era el poderosísimo conservador de fotografía del MoMA de Nueva York, y que, digamos que abogaba por identificar la fotografía mediante la definición y el aislamiento de sus atributos esenciales, es decir, la fotografía como medio, y como decía otro gran fotógrafo de calle, que era Gary Winogrand, pues muchos de ellos fotografiaban para ver cómo quedaba el mundo en una fotografía. Mientras que, conforme han ido pasando los años, también se ha ido deslizando el uso de la fotografía, no solo por supuesto, hacia las cercanías y hacia la convivencia y hacia la dilución dentro del mundo del arte contemporáneo, sino que estamos hablando, o muchos de los que integran este nuevo colectivo, que está también muchísimo más extendido, estamos hablando de la fotografía como fenómeno cultural. Y seguramente mucho de lo que vamos a ver aquí estaría encuadrado en ese ámbito de la fotografía cuya identidad es ambigua, está poco definida y desde luego se refiere precisamente o existe en tanto que se la vincula al contexto desde el que ha nacido. El comisario de esta proyección es Julián Barón. Para mí, una de las cabezas más interesantes dentro de la nueva fotografía, aunque esté ya de emergente, tú ya estás, como diría Manel ayer, estás flotando por ahí, ¿no? Pero me parece que, y de la misma manera que ayer muchos de los fotógrafos están acá representados como símbolos de toda su generación y de mucha gente que está emitiendo en la misma frecuencia de onda, pues es el caso de Julián, y la suerte que he tenido de colaborar con él en un par de ocasiones y de coincidir con él en algún taller, en el de Anders Petersen en Sevilla, que es cuando nos conocimos, ha sido siempre algo muy enriquecedor para mí. Yo creo que eso, no el que sea enriquecedor para mí, sino que la lucidez de su manera de mirar la fotografía actual se va a transparentar precisamente en esta proyección. Julián, voy a leer el currículum que hay colgado en la página web. Es en la actualidad el director de Blank Paper, digamos, de la versión online de la escuela. Y como dato subrayable, pues en noviembre de 2011 publica Censura, un trabajo que reflexiona sobre la política y los políticos en nuestro tiempo, con una textura visual que, en cierto modo, ha puesto en visibilidad no solo su propio trabajo, sino que
junto a otros fotolibros españoles, ha supuesto un cambio de actitud en el ámbito internacional hacia lo que estaba pasando en la fotografía española. Censura probablemente es uno de esos libros que van a vivir más tiempo porque ilustran muy bien este periodo de cambio que está teniendo lugar en la fotografía española. En abril de 2014, en el marco de la exposición 1+1 12, Encuentros de Fotografía Contemporánea, crea junto a John Casenave, que está por ahí también, Horizon, un espacio transformado en laboratorio de investigación, y en mayo de 2014 presenta su último trabajo, Tauromaquia, el que seguramente ya se puede, este sábado o ya mismo en la exposición de P2P están a disposición algunos ejemplares. Su trabajo ha podido verse en espacios como el edificio de Tabacalera en Madrid, en el Workflow Studio de Londres, en el Netherlands Photo Museum de Rotterdam, en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía o en el Centro de Arte Pompidou hace muy poquito, en la versión de la ciudad de Metz. Y sí, ¿no? Es que pone después París. Era en el centro de Metz. Ok. Y en la Biennale Gerrit Lauder de Shanghai y Beijing, entre otros. Así que sin enrollarme más, pasamos a ver la proyección. Y papeles. Está puesto el cartel. ¿Y ahora qué? No comment. No como. Bueno, ya hemos hecho la gracia. Voy a presentar a alguien que muchos ya le conocéis, que es Ricardo Cases, nacido en Orihuela. No he dicho antes la edad de Julián, ¿no? Tú eres de 1978. 78. Y Ricardo, que es de Orihuela, es de 1971. 42. 42 tacos. Y licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco, en Bilbao. En 2006 entra a formar parte del colectivo de fotografía Blank Paper. En el 2009 pone en marcha, junto a la diseñadora Natalia Troitiño, Fiesta Ediciones, una editorial especializada en libros de fotografía. Ha publicado los libros Belleza de Barrio, La cabeza del lobo congelado, en el 2009, Belleza de Barrios del 8 y Paloma al aire en el 2011. Así rápidamente, pues parece que uno, Ricardo, tiraría más del humor como textura de su fotografía, de la ironía, un cierto sarcasmo a veces, pero siempre con cariño. Y en el caso de Julián, pues es una crítica que tiende más a desvelar, es un trabajo que tiende más a desvelar cosas y a, digamos, a mostrarlas. Julián tiene una web que yo no me acordaba, que cuando pones julianbarón.com sale todo en chino. Y entonces buscas dónde está la traducción y no hay traducción. Solamente cuando te pones, ves, bueno, que cada uno se busque la vida. El caso que yo he averiguado qué es lo que ponía y habla mucho de destellos y de deslumbramientos. Me ha hecho mucha gracia eso de que, vamos, habla mucho, ¿no? Lo cita 2 veces, ¿no? Y sí, te lías y dices tonterías. En el
caso de los dos, lo decía antes, no es tanto por focalizar en el trabajo de ambos, sino por lo que representan ellos dentro de su generación y de los años de alrededor, en una gente que está emitiendo en esta misma frecuencia de onda, pero no solo en Madrid o en Barcelona, como pasaba en la proyección de ayer, y ocasionalmente con algunos autores en otras partes del país, sino que esto está ocurriendo prácticamente en todo el territorio. A mí me gustaría que Julián explicara qué es lo que hay detrás, cuál ha sido el espíritu de esta proyección, o que digas lo que quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir. Y bueno, sobre todo muchas gracias a todos los autores que estaban en el audiovisual y por supuesto todos aquellos que también tuve la intención de incluir y por supuesto todos los que no ha sido posible trabajar o incluirlos, ¿de acuerdo? En el audiovisual. La verdad es que ha sido muy fácil por la abundancia de material que existe, ¿no? Es decir, se han encontrado con muchísimos trabajos y muchísimas formas de utilizar la imagen para expresarse, ¿no? Para comunicar. Un poco Alejandro me planteó una serie de pautas para enfrentarnos a plantear el contenido del audiovisual. Y bueno, pues eso, ante esa abundancia de material ha sido relativamente fácil, ¿no? El armar y el construir, por decirlo de algún modo, como este desembarco, ¿no? Una situación que creo que es súper interesante, ¿no? Que de algún modo se empiecen a crear nuevos canales o se abran nuevos canales para que esta generación de fotógrafos pues pueda también utilizarlos y mostrar su trabajo. Y bueno, luego pues nada, ha sido muy sencillo desde el punto de vista de que una de las ideas fue la de plantear una estructura de informativos de noticias con la intención de poder crear un hilo conductor que nos tuviera un poco pendientes, ¿no? Con ese ritmo, ¿no? Pendientes un poco del avance, ¿no? De la proyección. Y bueno, pues poco más, ¿no? Luego, pues por supuesto agradecer el trabajo de Joe, Alonso al montaje y de Manuel Vargas y de Xavi Muñoz que me han echado una mano con el audio. Y bueno, pues nada, que gracias, sobre todo a los autores, ¿no? Que creo que están haciendo un trabajo sensacional. Ya os digo, ¿no? Hay una abundancia tremenda y espero que no se quede en excedente, simplemente. Muchas gracias a ti, sobre todo. Bueno, los dos estáis trabajando en formatos que casi siempre os llevan a las páginas de un libro, de un fanzine y ocasionalmente a las salas de exposiciones, pero da la sensación de que os sentís más cómodos en las páginas que en las paredes. Siguiente pregunta. No. No empecemos, ¿eh? No, yo... Pues no sé, a mí me gustan los libros, sí, me gusta bastante. No sé si hay más o menos tradición con esto de los libros en este país. Bueno, hay una exposición El Reina que muestra la tradición que hay. Pero el caso es que, no sé, no tengo ni idea por qué, pero bueno, yo desde que entré sobre todo en el colectivo Blank Paper en el 2006, como bien has dicho, pues me encontré con un montón de posibilidades a la hora de contar historias con un libro, y este formato, pues este soporte lo vi ideal, ¿no? Decía Iñaki Domingo una vez que el libro ayuda a gobernar tus fotos y esto me parece, a mí me ayuda mucho a esto. Una exposición ayuda a gobernar tus fotos, sí, lo que pasa es que tiene, bueno, desde luego no tiene nada que ver, eso es un soporte muy diferente, y yo pienso que el fotógrafo español en el siglo XX igual ha elegido más este soporte para desarrollar sus trabajos, para mostrar sus trabajos, pero curiosamente, en un momento en el cual el papel está en entredicho, ¿no? Que todo tiende hacia lo digital, pues esta generación de fotógrafos, también hay otras exposiciones del Reina Sofía donde se puede ver este fenómeno, ¿no? Pues se le puede considerar fenómeno, pues ha elegido este soporte para lanzar sus trabajos, ¿no? Desde luego muy práctico, ¿eh? Y muy práctico en todos los sentidos, no solo para gobernar tus fotos, sino también para llegar a la gente y para que permanezca tu trabajo. Y esto es, para mí me encantan las exposiciones.
De hecho, Yo creo que son soportes y la verdad es que es un soporte que si trabajas con él y bueno, pues te arriesgas a ver qué pasa, ¿no? Cuando te pones a trabajar, a desarrollar cualquier trabajo, ¿no? Dentro de ese soporte, creo que es capaz de ofrecer muchísimas posibilidades, ¿no? A muchos niveles, porque bueno, pues es como una carta de presentación, ¿no? De tu trabajo hasta cierto punto económica y mucho más perdurable que una exposición. Pero la exposición te puede permitir también otro tipo de experiencias que un libro no te ofrece. Un libro te ofrece una experiencia, pero una exposición te puede ofrecer otro tipo de experiencia. Entonces yo creo que una combinación de ambas y de muchas otras posibilidades. Hemos visto bastantes vídeos, muchísimos fotógrafos que trabajan bueno, pues con la imagen en movimiento y creo que estamos ante un cambio, ante una nueva etapa bueno, que va a hibridar, ¿no? Que va a plantear pues, imágenes no solo como estamos acostumbrados a verlas, ¿no? Entonces yo creo que va a pasar por ahí. Por lo tanto, pues bueno, al final, tanto sea libro o exposición, yo creo que la experiencia es lo fundamental, ¿no? Tú hace un montón de tiempo que estás coleccionando, además de libros, álbumes familiares, Sí. que ya es un punto de cabeza especial, ¿no? Irse a los Sí. mercadillos a buscar, a encargar, pero no solo eso, también estás trabajando con fotocopias, tienes una deriva hacia los materiales visuales, que además incluso en tu propio trabajo personal, pues parece que se va traduciendo en un abandono bueno, no un abandono, pero en una puesta en segunda, en tercera posición de las imágenes generadas por ti, o incluso esas las transformas, las degradas. La Sí. conexión con la realidad, tú que vienes de lo documental y de una fotografía documental pura en ese sentido, está ahí como Sí, también bueno, vienes de una naufragando. fotografía documental pura, pero al final es casi como un espejismo, es decir, realmente te la encuentras. Estoy formado, soy ingeniero industrial, con lo cual vengo de otra posición. Pero yo creo que es más como curiosidad, ¿no? Creo que es la curiosidad lo que me lleva, ¿no? Por ejemplo, a coleccionar álbumes, porque o dentro de ello lo que me interesa es trabajar con la imagen, ¿no? A todos los niveles. Entonces, ahí es donde... Sí, pero te ha sido en los últimos trabajos, quizá Censura es el que abre esa última conexión con lo reconocible, ¿no? En términos de piedad, y Hummint o Tauromaquia estás como en esa fase que casi siempre te lo pregunto, ¿no? ¿Eso tiene vía de retorno o es un subidón que puede ir bajando y transformándose en otra cosa? Claro que sí. Bien. Siguiente pregunta. Claro. Vamos a trabajar duro para que eso sea siempre. El éxito, uno nunca sabe, ¿no? Hace poco, yo creo que fue Valeria, ¿no? La que nos hizo una encuesta a varios y otra gente y hablaban, ¿a qué se debe el éxito espectacular de la fotografía española fuera de España? Y dije, ahí va, o sea que hay un éxito espectacular. Y la pregunta lo daba así por hecho. ¿Vosotros qué pensáis sobre la presencia vuestra? ¿Pensáis que hay realmente... No, no hables de ti para que me digas lo que piensas, de verdad, pues si no vas a decir, no, 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 yo pues tampoco es tanto y todo eso. no, hombre, yo pienso que sí que hay un reconocimiento estos años de la foto que estamos haciendo a través del libro. Me parece que el libro ha sido un vehículo cojonudo pero eso, para llegar pues, a públicos que no. Y evidentemente a través o sea, Internet ha sido una herramienta maravillosa para darle visibilidad a estos libros. Pero bueno, no sé, al final, sobre todo yo pienso que había una libertad absoluta, quizás, pues, bueno, por una independencia debido a no un gran apoyo de las instituciones de este país, al final ha habido una libertad absoluta a la hora de desarrollar trabajos, con referencias como Infinito David Jiménez a la hora de desarrollar nuestros, o sea, vamos a ver, Infinito es como un punto de inflexión a la hora de hacer un libro, en el sentido de que pues, es un señor que hasta no quería poner el título, es decir, que por lo visto hubo un pulso con Ignacio González porque creo que David no quería poner ni siquiera infinito en el libro, con lo cual, pues esto es una referencia, para nosotros era como, coño, que se puede llegar tan lejos, ¿no? Porque yo soy muy ingenuo y yo conforme voy viendo cosas, pues voy de repente estimulándome. Y a partir de ese momento yo pienso que se abrió un mar de posibilidades y tanto Julián como yo, como la fotógrafa de nuestra generación,
como que no hemos tenido ninguna limitación a la hora de hacer un libro. Atrás quedó esta idea del libro como catálogo que apoya una exposición de fotos, y yo pienso que ahora pues hacemos libros como hacemos fotos. Al final es como es exactamente la misma idea, ¿no? Es decir, cuando acabamos de hacer fotos, pues hacemos un libro para contar, pues bueno, de la misma manera. Bueno, pero y sí, el éxito internacional, pues este señor acaba de exponer el Pompidou, con lo cual sí. está la cosa bastante bien. Es decir, que pues hay fotógrafos como Cristina de Middel, que es increíble. Vamos a ver, yo no tengo tanta perspectiva como puedes tener tú en cuanto al reconocimiento internacional que ha tenido nuestra fotografía fuera de nuestras fronteras, pero yo creo que el asunto relacionado con Cristina, yo creo que no ha habido nada así, ¿no? Es decir, que no sé cuántas exposiciones individuales tenía a la vez el año pasado, es decir, que es una cosa... Con Cristina y la primera pregunta es ¿dónde estás? Porque cada vez estaba en un... Sí, hay una diferencia bestial entre esa generación que nos hemos pasado la vida llorando y lo que, pues os acordáis, en Getxo Foto el año pasado yo decía que sois la primera generación de sobraos de la fotografía española, ¿no? Vais con una seguridad, no le debéis nada a nadie, pues efectivamente las instituciones os han apoyado, habéis tenido algunas becas, algunas ayudas, etcétera, pero no habéis pertenecido al periodo en que éramos ricos por nuestra casa de toda la vida, ¿no? Y el salir por ahí fuera, pues lo habéis hecho casi siempre por vuestros medios, en grupo y en casi una actitud de adolescente, ¿no? De estar en todos lados, yendo juntos a todos lados a comer, Lo hemos pasado muy bien. Sí. Y lo sigo pasando. Ya no vais a ir otra vez No sé. Hay una parte de vosotros que se diferencia también con respecto a las generaciones anteriores, que es el concepto de colectivo, tanto con nombre como sin nombre, ¿no? El trabajo en grupo, el compartir. En mi época, pues el que tenía un libro, había algunos que te lo dejaban, los otros no, porque se lo cambiaban a otro que tenía otro libro, y entonces si te lo dejaban perdían poder porque no tenían acceso. Tú no tenías acceso a la información y ahora tienes páginas como la de Have a Nice Book. Vosotros, digamos que circulan los libros habitualmente, etcétera. Ese intercambio de información, ese poner a disposición de todo el mundo métodos para hacer visible vuestro trabajo, el salir juntos, el pasaros información, me parece que es algo que antes no existía. Y en vuestro caso es muy potente. También es verdad que, en cierto modo, Blank Paper podría decirse que es un núcleo de esto, ¿o no queréis cargar con esa...? No foto, y colectivos de Barcelona, de Sevilla, de Murcia, de Galicia, de toda España, ¿no? De País Vasco. Vamos a ver, aquí lo que ha sucedido es que hemos tenido que hacer las cosas nosotros. Entonces, al final yo creo que hemos hecho lo que nos ha nacido y poco más, ¿no? Es decir, al final yo creo que hemos llegado a un punto muy interesante, ya por no hablar de los colectivos ni demás, que es el que toda una generación hemos compartido, pero muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido pues muy importante para todos, ¿no? El hecho de compartir, de poder ir aprendiendo, ¿no? Pues bueno, en conjunto, ¿no? Hacia adelante. Yo pienso que ha habido dos ayudas importantes a la hora de generar este dinamismo y esta puesta en contacto de unos con otros y al final de normalizar esta generación, que por un lado han sido festivales como Emergent de Lleida o Sevilla Foto, o por supuesto los encuentros en Albarracín con Gervasio Sánchez. Pues estas son situaciones o contextos en los cuales digamos que se ha provocado que hubiera un encuentro como horizontal, ¿no? Donde todo el mundo, pues eso, se sentía como parte de esto y no había como que mirar hacia arriba ni nada. Y esto ha sido muy práctico. Y por otro lado, las escuelas han sido una cosa fundamental. Yo pienso que escuelas como la de Julián, la de Fossi, las de Blank Paper u otras, han sido una buena manera de conocer estos libros y de poner vosotros y de conocerte a ti. Estáis muchos en la docencia. ¿Eso es un recurso para sacar algo de dinero por ahí o realmente es un complemento para lo que es vuestra reflexión dentro del mundo de la fotografía, como un canal de producción?
Yo creo que en mi caso personal es, bueno, cuando lo descubrí ya fue como amor, ¿no? O sea, como me gusta mucho dar clase. Y al final acaba siendo muy importante, muy interesante tanto para al final los alumnos como para mí, ¿no? O con aquel que trabajas, ¿no? Entonces al final es un aprendizaje en continuo que creo no es fácil encontrarlo pues bueno, en otros desarrollos, ¿no? Y la verdad es que para mí ha sido, pues bueno, sí, muy interesante y creo que, bueno, pues al final se nota, ¿no? Como estaba diciendo Ricky, ¿no? Se nota que, pues bueno, que el compartir al final, pues hace su trabajo, ¿no? Yo pienso, yo pienso que ha habido un cambio de posibilidades para poder llenar la cuenta corriente en el fotógrafo contemporáneo. De repente ha coincidido como la eclosión de las escuelas y de las posibilidades formativas en la fotografía en España de estos años, o sea, las cantidades de escuelas que han salido. Sí, Pero paralelamente, más escuelas que alumnos, ¿no? como que se ha ido a tomar por saco pues una fuente de ingresos que muchos fotógrafos teníamos, que eran los medios de comunicación impresos. O sea, Ahí quería ir, entonces, porque pues, no es casualidad que en Blank Paper 3 fotógrafos trabajaban en un periódico y ya no están trabajando, ¿no? Entonces, al final yo pienso que también pues bueno, nos hemos buscado la vida con esto de la formación, pero esto ha sido práctico, es decir, lo que estaba diciendo Julián, que al final nos ha enriquecido un montón. Como decías tú antes, también el hecho de plantear una escuela y tener que ser profesor cuando no lo has sido, pues al final tienes que hacer una serie de reflexiones para ofrecer a los alumnos que al final también te enriquecen a ti. Pues, y yo pienso que esto ha sido bastante interesante. También, pues el hecho de convencer a una persona de que es fotógrafa también te resta una energía importante pero vamos, pero es muy interesante, sí. se me ha ido Santa al cielo lo que te iba a preguntar. Ah, sí, lo de los... ¿El qué? Lo del periodismo, la prensa. La fotografía de prensa. No era eso, pero vamos, sí. Murcia. Hay una parte de vosotros que realmente, como estabas diciendo, ¿no? Han salido de prensa donde han muerto muy buenos fotógrafos que empezaron en mi generación, muertos simbólicamente, ¿no? Que empezaron a trabajar y que han ido cumpliendo años y años y años, se quedaron en el periódico, se quedaron como fotógrafos y con una mirada especialísima y muy inteligente y nunca salieron de ahí y ahí se acabó, ¿no? Y gente como Cristina, tú sigues alternando la prensa, sigues haciendo cosas, ¿no? Muchos habéis salido de periódicos, Oscar, en fin, y no todos salís con lo que antes era como el marchamo de los fotógrafos de prensa, que era una especie de garantía de nosotros no tocamos la realidad, no manipulamos en ninguno de los sentidos, la fotografía está para publicar, no tenemos deslices frívolos hacia el arte, etcétera, etcétera, y vosotros estáis pero deslizadísimos, ¿no? Sin faltar, vale, pero... Hombre, cuando íbamos a guardias de la Audiencia Nacional no era raro que alguien, pues, por el hecho de hacer fotos, porque estabas aburrido, esperando que salga un señor por la puerta, un señor malo, y en esas horas de espera, pues uno era fotógrafo, ¿no? Y entonces seguía haciendo fotos de de un chicle que había pegado, como las fotos de Carlos Samba, en una pared o de cualquier cosa. Es decir, estabas lubricando la cámara para aburrirte y para que estuviera fresca o caliente para cuando saliera el malo. En cualquier caso, no había ocasión de estas que no hubiera un vacile. O sea, los fotógrafos te vacilaban. A mí o a Antonio Subanova, o sea, esto era habitual. En plan ¿qué estás haciendo? O sea, con lo cual te digo que yo en los grupos de prensa siempre me he encontrado con dos tipos de fotógrafos. Unos que cerraban la persiana cuando acaban de trabajar, la fotografía de encargo, y otros que estábamos deseando cerrar la persiana para abrir la otra. Es decir, para continuar haciendo fotos, independientemente de que hubiera un encargo. Y además con muchísimas ganas de aprender y de esto. Y nos gustaba mucho la fotografía de encargo. A mí, en mi caso, ha sido el gran laboratorio de ideas técnicas, sobre todo, para luego desarrollar mis proyectos, pero vamos que no todos le... Entonces, claro, cuando ya me he acordado de lo que cuando quería cuando se ha acabado el asunto ya termino, cuando se ha acabado el asunto de los encargos, es decir, cuando los medios de comunicación han dejado de llamarnos, pues
este grupo que no hacía fotos más allá del trabajo, pues se aburren y nosotros pues seguimos ahí dando el coñazo, ¿no? Ayer en la inauguración de Foto España Sí. y viendo la muestra que ha comisariado Cristina Celiz, estábamos hablando, a mí me sorprendieron varios comentarios de Julián, primero por conocer en profundidad determinados trabajos y otro porque me recordaba también la vinculación tuya con algunos autores como Gonzalo Juanes, algún trabajo que era, incluso para nuestra generación, no era excesivamente conocido, ¿no? Y como os decía antes, me parece que estáis ilustrando esa cosa tan habitual de que los hijos matan a los padres y, sin embargo, los nietos adoran a sus abuelos. La generación posterior a la escuela de los años 50 y 60, donde estaban los Massats, Oriol Maspons y todos estos, prácticamente les negaron el pan y la sal. Y sois vosotros los que los estáis mirando a ellos e incluso a algunos más cercanos que podían haber sido hermanos mayores, tranquilamente, los estáis mirando con una generosidad y con una admiración que es sorprendente, ¿no? ¿De dónde os viene, cómo habéis llegado a esa generación de fotógrafos? Bueno, es muy fácil, están ahí, ¿no? O sea, yo en mi caso, por ejemplo, particular, pues para mí Cristóbal Lara y Koldo Chamorro han sido pues bueno, uno de los motores por los cuales yo he hecho fotos o empecé y me arranqué a hacer fotos. Luego, la grandísima suerte de poder conocer a Cristóbal en persona ha sido para mí una cosa sensacional. Y yo creo que es una forma, ¿no? Es decir, no sé, hay alguna cosa ahí que conecta contigo, hay un espíritu. No es que no había pensado sobre los abuelos, tampoco creo que sean nuestros abuelos, ¿no? Pero sí Bueno, es que... Cristóbal, porque está delante, es el hermano mayor. Bueno, pero que creo que ahí hay... Perdón. No sé, hay un espíritu que me parece muy interesante y que por lo menos yo creo que tanto a mí como a muchas otras personas nos ha movido muchas cosas de su trabajo, ¿no? Tanto su forma como su contenido, el tratamiento, la generosidad, en fin, ha sido muy interesante pues tener trabajos de ese espíritu, ¿no? Desde los años 50 hacia aquí, ¿no? Y en concreto ciertos trabajos que creo y ciertos autores que creo que han hecho una labor tremenda, ¿no? Y no solamente por la fotografía en España, sino por revolucionar y por evocar a través de un lenguaje fotográfico nuevas posibilidades. Yo en mi caso se lo debo todo y tal. Sí, a Gonzalo Juanes, y pues yo antes hablaba de los colectivos y hemos hablado de ahora que Los afalistas. los afalistas, sí, efectivamente. Al final yo creo que está todo inventado y esto de los colectivos, pues fíjate, en los años 50 dos señores desde Almería por correo postal se dedicaron a montar un colectivo increíble para darle un volantazo a la deriva de la fotografía española, a mí me parece. Y entonces, al final, todos estos nombres que estamos manejando, al final son los cimientos reales de nuestra foto. Es decir, que yo creo que hubiéramos hecho otra cosa si no hubiéramos conocido a toda esta gente. Y la gran formación nuestra ha sido todos. Pues bueno, y la diferencia, pues igual no han conseguido este reconocimiento por X motivos que hemos dicho antes internacionalmente, pero evidentemente la calidad de los trabajos son increíbles. Y, por ejemplo, el trabajo de Berisiquier, de repente, cuando lo conoció Martín Parr, se volvió absolutamente loco el trabajo de playas y lo incluyó en una exposición que creo que se llamaba Color Before Color en Nueva York hace unos años, y se sorprendió de que había pues estos trabajos tan increíbles o sea, tan modernos, ¿no? Tan adelantados a su tiempo. Para que no se nos haga muy tarde y si alguien quiere preguntar, aprovechamos. Claro. Si no, vamos siguiendo sacando temas, pero si no, con levantar la mano os pasan un micrófono. Es que no veo nada. Esto es lo divertido. Todos juntos. Bueno, ante la avalancha de preguntas vamos avanzando. Hay un colectivo que en cierto modo paradigmático, ¿no? de la sinergia, de la personalidad y de una especie de identidad o de un marchamo que llevaban los colectivos de fotógrafos que se empezaron a reproducir pues en los últimos 10, 15 años y han tenido como un crecimiento extraordinario, ¿no? Uno de estos colectivos, CIA de Foto, en Sao Paulo,
decidieron además como medida radical no firmar individualmente sus fotografías, ponerlas todas como silla de foto. En algún evento que hemos estado han tenido que responder a miles de preguntas justificando por qué renunciaban a la identidad individual para la firma, etcétera, etcétera. Mantuvieron con esa fala bonito que tienen los brasileros maravillosamente la pertinencia de quedar un paso atrás individualmente, y se acaban de separar. Y malamente, además. Entonces, parece como, sin mal rollo, ¿no? Pero parece como una cosa de grupo adolescente que cuando llegas a una situación ya de adulto, etcétera, como que vuelas solo. Yo hacía una metáfora en aquella época de la emergencia esa de foto y de los colectivos, de los cohetes, ¿no? Que van siempre cargados al principio de grandes bloques de gasolina para acumular energía, despegar, y una vez que despegan y que ya atraviesan la atmósfera, van soltando los depósitos y vuelan solos estos cohetes. ¿Cómo veis vosotros el futuro de los colectivos con los que estáis en contacto? Joder, tío. Se veía Es que no venir la tenemos pregunta, una bola mágica, no sé. Hombre, ya, O sea, pero no sé, yo lo veo, es que no lo sé. No. si me quieres rebotear la pregunta, Sí, podríamos. dilo abiertamente. Sí. Bueno, hubo un debate parecido a este muy interesante en Sao Paulo hace como cosa de 4 o 5 años. Claudio Carreras nos invitó dentro de la exposición Laberinto de Miradas, nos invitó a varios colectivos a un encuentro de colectivos en Sao Paulo, y entonces, claro, surgió este debate, ¿no? ¿Qué es un colectivo de fotógrafos? Y me acuerdo que estuvimos discutiendo con Cia de Foto precisamente porque ellos decían que tenían su manera de ver un colectivo y que era esta historia de una sola voz y tal. Y yo, pues bueno, decía que eran simplemente posibilidades, que al final es un grupo de personas que de repente deciden darle una naturaleza o otra a un grupo a unos trabajos o a una voz o lo que sea. Entonces, yo siempre hablo de ellos como un colectivo diferente, porque ellos anulan sus personalidades como autores para crear un solo autor. Es decir, de hecho, la diseñadora, uno de ellos es una chica era una chica diseñadora que es un autor más dentro del colectivo. Con lo cual es digamos que es una posibilidad curiosa, me parece fenomenal, pero en este mundo tan individualista, ¿no? De los autores y los nombres y tal, de repente es como que llama la atención que exista esto. Yo que creo que cada uno tiene su naturaleza. No Foto tiene una naturaleza diferente a la nuestra. La nuestra siempre yo digo que se caracteriza por los trabajos individuales, todo lo contrario hacia de Foto. Blank Paper se caracteriza por hacer, pues bueno, por brillar con trabajos individuales y no con proyectos colectivos. De hecho, somos un colectivo que con proyectos colectivos no. Pero bueno, estamos encantados. Y no sé si era esta la pregunta. es igual. Pero vamos, que el futuro y tal. Vamos A seguir trabajando, ¿no? Sí, vamos a seguir trabajando. Y tiene buena pinta. Porque me ¿Aquí parece. o te vas a pirar como Cristina? No, que tiene buena pinta porque me parece súper práctico esto de juntarte una serie de personas y compartir libros. Sí, pero Sobre todo debatir en torno a tu Sí, pero proyecto. tú te ves trabajando aquí o saliendo para afuera. ¿A trabajar? Sí. Yo aquí, yo en Torrente. En Torrent, yo vivo en Torrent, en ¿No Valencia. te gustaría o no sientes la curiosidad digo, porque has hecho trabajos que te han dado una libertad y que siempre proceden de Vamos a ver, fuera, ¿no? yo si no me hacen ni caso, normalmente siempre estoy con esta gente que pinta palomos de colores y les pone nombres de futbolistas. Pero si de repente, pues como el caso de Claudio, te referías a esto, si me dice, vete a Miami a trabajar con la comunidad cubana o latina allí, pues voy y me provocan y sobre todo, pues bueno, pues si como lo que le habéis propuesto a él de comisario de esta proyección, pues hacen las cosas. Pero si no te llaman Por para ti no, nada, ¿no? no, yo estoy encantado trabajando en Torrent. Sí, en Madrid antes y ahora en Torrent. ¿Y tú, Julián? Y bueno, y él, Sí, un poco como Ricky, ¿no? Es decir, no sé, como vaya viniendo. Aquí hay cosas que hacer, hay trabajo que hacer, pero conocemos bien todo esto. Entonces yo creo que se puede desarrollar, se debe desarrollar y debemos de seguir currando. Pero bueno, en un momento como este, en una situación como esta, en un entorno como global, ¿no? Como el que nos encontramos, pues bueno, las conexiones te permiten, ¿no? estar
en otro sitio, ¿no? Yo, por ejemplo, a través de la escuela online tengo alumnos de Colombia y estoy en Valencia, ¿no? Pero podría estar en Madrid, en Madrid, en San Sebastián, en mi casa. El otro día, por ejemplo, estuvimos dando una clase aquí, ¿no? En Madrid. Es decir, como tengo un equipo portátil y al final te das cuenta que con un equipo portátil eres capaz de comunicarte ¿no? con cualquier otra persona sin necesidad de salir. No sé, creo que estamos en un cambio tremendo que, bueno, tecnológico y a muchos niveles, ¿no? De información y demás, que, bueno, pues que nos va a abrir un montón de posibilidades, ¿no? No necesariamente, a lo mejor, tampoco hace falta no estar dentro de 5 años en Hong Kong, porque a lo mejor hay unos equipos de videoconferencia o posibilidades, ¿no? Que te lo permiten. Ya otra cosa es si tienes que ir a trabajar en concreto, ¿no? A algún sitio. Acostumbrados como estamos, ayer también lo decíamos en este país, a que lluevan las críticas en el momento que tienes un exceso de visibilidad. Curiosamente con vosotros no ha pasado, pero hace unos meses, con dos fotógrafos, pues tampoco tan diferencia de edad, pero sí un poco más mayores, decían: esto de los fotolibros y de la relevancia internacional, etcétera, no deja de ser una burbuja, ¿no? O metafóricamente una palmadita en la espalda, que es: qué bien, chato, pero con eso no comes, ¿no? Era como el principal argumento en contra que utilizaban y que compartían, ¿no? ¿Qué tienes que decir a eso? Que esta fotografía que hablaba antes de bajar la persiana y volver a abrirla, comer no nos ha dado nunca de comer. Es decir, que esto es un acto absolutamente espontáneo que hacemos sin buscar la pasta. O sea, que yo nunca me lo he planteado como una manera de mantenerme. Siempre he buscado una otra posibilidad para comer. Y bien haciendo bodas o trabajando de camarero. En definitiva, que no... Que esto de burbuja, estas palabras, pues sí, no sé, de repente deja a la gente de hacer libros. Sí, básicamente, a ver, te buscas la vida, ya está, para hacer lo que quieres, ¿no? Es decir, al final yo creo que, claro que, por lo que está diciendo Ricardo, un poco igual, ¿no? Es decir, cierras una puerta y abres otra. Porque realmente es el motor que necesitas, ¿no? Y tienes que ir combinando, por supuesto. No sé si llegará un momento... Sería cojonudo. Se podría, pero da igual. Ahora tú y me dijeras, te compro la colección completa. Y entonces ya te tiras todo el año trabajando a tu aire. Siento... Pero es que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Hace 20 años como se trabajaba a hoy es muy diferente, ¿no? Hoy el mecenazgo sucede desde la institución, está súper controlado. En cambio, hace 30, 40, 50 años existía otro tipo de mecenazgo, ¿no? No hablo directamente para la fotografía, pero es que ahora la fotografía ya está como... ¿no? ¿Y sois conscientes o tenéis información de que se esté generando una estructura complementaria? Porque habitualmente, también lo decíamos, ¿no? Ayer, lo de los hombres orquesta, los fotógrafos diseñaban, ya hay como un cuerpo de diseñadores asociado a los colectivos de fotógrafos, pero incluso hay algunos como pequeños ejemplos de pequeñas empresas que están como ayudando a la promoción en redes, etcétera. ¿Crees que es una estructura que se va a ir multiplicando y que puede generar diferentes ámbitos de trabajo y que todo eso vaya generando también una estructura autónoma de generación de empleo? Pues como esto ha sido un fenómeno, es decir, ha pasado una cosa que no pasaba, es decir, que hay cada vez más gente que hace libros, pues conforme han habido surgiendo necesidades, han ido apareciendo diferentes personajes que han ayudado a que se hagan estos libros. Es decir, por ejemplo, diseñadores que antes especializados, pues habría algunos, pero ahora de repente hay diseñadores que todo el rato están haciendo libros de fotos, por ejemplo, de Alpine. O sea, Alpine ha sido fundamental a la hora de vender libros. Es decir, que tiene sentido hacer 1000 ejemplares de un libro hoy en día, porque Alpine es capaz de poner libros en diferentes lugares del mundo y buscar otros mercados, que desde luego no es este, porque aquí libros de fotografía yo creo que no compra nada más que Julián, Fossi. Yo creo que compramos muy poca gente, con lo cual no es un mercado, pero gracias a fórmulas como la de Alpine, pues es una maravilla, porque se pueden vender libros fuera. Además, con una manera de comportarse muy clara. O sea, al final tienen
en su planteamiento tanta personalidad como uno de nosotros haciendo nuestros trabajos. Es decir, que por eso sale bien, porque hay un criterio y la gente valora esto. Y ahora se convierten en editorial. Por eso te digo, van surgiendo, ven que hay autores que no tienen una editorial y de repente esta misma distribuidora de Alpine se convierte en editorial, igual que salen diseñadores o incluso festivales de libros de fotos y etcétera, etcétera. Pero yo pienso que ha sido una manera muy espontánea, ¿no? Sí, muy natural y muy normal, sí, yo creo. Es una suerte, vamos, yo Sí, estoy además, encantado. O sea, ha sido como... hemos vivido unos años y vivimos. Sí, como muy normal y al final pues una necesidad de tener un flujo, ¿no? Un flujo de trabajo y se ha planteado sin más. La lástima que bueno que no sea que no genere pues unos ingresos para este trabajo, que realmente esto es una manera de mantenerte, esto es una pasión. Hay casos específicos como el caso de Cristina, que le va fabuloso, ¿eh? Pero lo general, la gente, o sea, yo pienso que todos nosotros tenemos una manera de buscarnos la vida que las fuentes de ingresos no provienen de esto, ¿no? Pero bueno, creo yo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Aprovechar. No son la mayoría amigos vuestros. Se saben las respuestas. Bueno, pues entonces terminamos aquí. Mañana tenemos una nueva proyección que se llama Fronteras Blandas, que ha comisariado Nerea Ubieto, y estarán en la mesa redonda Cristina Emidel y Carlos Irijalba, moderados por Oliva María Rubio. Mañana a las 6:30 y ahora pues hay un montón de inauguraciones. ¿Tengo que decir alguna en particular? Bueno, Karma de Oscar Monzón en la Fresh Gallery y Cristina Partí Emidel en la New Gallery. Que yo sepa. Eso va a hacer piña. Pues muchísimas gracias y os esperamos mañana. Muchas gracias.